de la calidad del agua va a ser básicamente un conjunto de procedimientos que va a estar orientados para determinar las características del agua. Pero estas características que se van a determinar van a estar o se van a contrastar con unos parámetros que previamente han sido emitidos por las entidades competentes y que están orientados a definir cuáles son los rangos permisibles o los rangos aceptables, perdón, de elementos en el cuerpo de agua para que éste pueda ser destinado a algún tipo de uso. Ahora, este proceso de monitoreo, estas evaluaciones van a requerir una frecuencia, ¿no?, para poder garantizar que a lo largo de diferentes periodos de tiempo el cuerpo de agua mantenga sus características idóneas. Pero también este proceso de monitoreo se va a desarrollar en el marco de ciertos mecanismos. No es un proceso que se desarrolla al azar, no es un proceso que se desarrolla sin tener definidos las entidades responsables del mismo, y tampoco pues es un proceso que no va a tener algún tipo de instrumentalización, es decir, van a generarse instrumentos para desarrollarlo y además de ello también van a generar unos resultados que van a contribuir más adelante a un siguiente proceso. Este proceso de monitoreo va a venir a ser básicamente un subproceso de uno mucho mayor, que viene a ser el de la fiscalización. Considerando esto, se ha planteado que el tema se distribuya en dos sesiones. En esta primera vamos a ver todo lo relacionado al monitoreo ambiental del agua y el contexto. Vamos a ver los aspectos generales del cuerpo que se va a monitorear, en este caso el agua. Después vamos a referirnos brevemente y de forma puntual al marco normativo vinculado al monitoreo de la calidad del agua. Y de ahí ya vamos a empezar a adentrarnos en el proceso de monitoreo, teniendo en cuenta en primera instancia que hay todo un sistema a través del cual se realiza este seguimiento, que es el sistema de gestión ambiental y monitoreo ambiental. Después vamos a hablar sobre el monitoreo ambiental propiamente dicho. Y por último, en esta primera sesión vamos a hablar sobre estos parámetros de calidad ambiental del agua, los estándares de calidad, que debido a las características particulares del cuerpo que se va a analizar, en este caso el agua, va a tener dos enfoques, ¿no?, que ya los vamos a ver más adelante. En la sesión siguiente, en la segunda sesión que va a desarrollarse el próximo miércoles 21, vamos a hablar ya de forma específica sobre el monitoreo de la calidad ambiental del agua, cómo se desarrolla ¿no? Qué parámetros se tiene que tomar o qué criterios se tiene que tomar en cuenta para la toma de muestras y las diferentes evaluaciones. Pero como entendemos, este monitoreo, ya les mencionaba, no se va a realizar de forma o en un esquema no formal, ¿no?, sino va a ser en un esquema formal. Y esta formalidad va a ser a través de un proceso de evaluación, un plan de evaluación, que es importante y es necesario que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿no?, porque cuando nos relacionemos a este tema vinculado al monitoreo ambiental del agua, podemos estar en cualquiera de las dos partes. Podemos formar parte de las entidades de control, las entidades de monitoreo, o podemos ser los administrados, ¿no? Entonces, hasta donde es monitoreo de la calidad ambiental, vamos a estar netamente en el plano del administrado, ¿no?, que
cómo se desarrolla, qué características tiene y demás. Y cuando ya queremos ver desde el punto de vista de las entidades responsables, tendríamos que contemplar el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Cómo se elabora? Y cómo es que dentro de él encaja el proceso de monitoreo de la calidad ambiental del agua. Tiene sus características y también tiene algunas recomendaciones para la elaboración de este plan. Y por último vamos a ver específicamente cómo se formula este plan de evaluación y fiscalización ambiental, pero orientándolo o tocando principalmente el componente agua, el factor agua. Bien, en esta primera sesión entonces vamos a empezar hablando sobre algunos aspectos generales del recurso hídrico. Nosotros tenemos conocimiento pues que nuestro planeta está conformado en una buena proporción, al menos en la superficie, por agua en estado líquido principalmente. Esta es una de las características de nuestro planeta comparado con muchos otros planetas, no solamente de nuestro sistema, ¿no? Sino también del universo. Esta característica, esta existencia de agua en estado líquido, aunada a otras características más de nuestro planeta y su ubicación en nuestro sistema solar, son los que permiten la existencia y prosperidad de las diferentes formas de vida. Como les mencionaba, principalmente una buena proporción del planeta está constituida por agua, aproximadamente de este volumen total de agua, cerca al 98% es agua salada, es decir, agua que está en los taludes oceánicos, que se caracteriza por ser salada y por lo tanto, sin tratamientos complejos, no puede ser utilizada por el hombre en actividades productivas y mucho menos en la atención de sus propias necesidades. Y el restante, entre 2 a 2.5%, es agua dulce. Y de este porcentaje incluso, ¿no? El 0.77% es básicamente agua que está en la parte superficial del planeta, es decir, agua superficial y que es de accesibilidad para el hombre. Hacemos mención a esto para ver pues que es importante la generación de lineamientos y el cumplimiento de los mismos garantizados a poder mantener la calidad del cuerpo de agua que se va a consumir o que va a ser parte de nuestras actividades, porque no estamos hablando de un porcentaje superior al 1%, ¿no? Estamos hablando de un porcentaje muy inferior al 1%, no llega ni siquiera más allá de las 3/4 partes de la unidad porcentual. Entonces, si nosotros no tomamos mayor conciencia sobre la gestión de este recurso, simplemente vamos a poner en riesgo nuestra propia existencia. Además de ello, como sabemos, pues el agua es un elemento que es necesario para el desarrollo de todas nuestras actividades, tanto para el desarrollo de nuestras propias actividades de subsistencia, como también para el desarrollo de una cantidad grande de actividades productivas. Nosotros todavía, a pesar de nuestros diferentes avances científicos, tecnológicos, no hemos identificado un proceso de generación de cultivos que no esté vinculado al recurso agua. Y ni qué decir, pues, para nuestra propia subsistencia, ¿no? Sin el recurso agua, el ser humano no puede sobrevivir. Entonces, se estima, ¿no?, que el consumo
per cápita de agua a nivel mundial está aproximadamente en el rango entre 50 y 80 centímetros, litros habitante día. Pero a esto hay que considerar, ¿no?, que la población mundial pues se viene incrementando de una forma muy acelerada año tras año, sobre todo en los últimos 50 años, ¿no? Por una serie de descubrimientos científicos orientados al control, a la eliminación de algunas enfermedades, también por el desarrollo o la aparición de nuevas, digamos, nuevos intereses en una alimentación más sana, en el desarrollo de nutrientes o alimentos que garanticen una mayor longevidad, ¿no?, que determina pues que la población se incremente y por lo tanto se estime que aproximadamente para el año 2030, ¿no?, nosotros ya a nivel mundial tengamos un déficit aproximadamente del 40% de agua, es decir, va a haber al menos 40% de la población mundial que no va a poder acceder al recurso hídrico bajo las condiciones o las expectativas que se tienen. No se va a poder acceder, pero no para satisfacer o cumplir las expectativas que se tienen. Y más o menos para el año 2100 se entiende que ya que el recurso hídrico va a ser un recurso muchísimo más valioso que cualquiera de los metales preciosos. Esto básicamente no solo porque la población va a crecer, sino también porque nosotros todavía no hemos generado una tecnología apropiada, de fácil manejo, de costo reducido, para generar agua. No estoy hablando de desalinizar agua, sino para generar, básicamente podríamos decir para inventar o crear agua, ¿no? No tenemos todavía esa tecnología, se supone que con el pasar de las décadas subsiguientes se podrá ir desarrollando, pero a la fecha todavía no. Lo que sí se tiene pues son tecnologías para desalinizar el agua, pero son tecnologías demasiado costosas y además de ello, ¿no?, considerar pues en un futuro medio, ¿no?, de acá a 50 años en que se va a desalinizar los cuerpos de agua para poder brindar agua a la población, implica romper todo el balance del ecosistema mundial, ¿no? Porque el agua de los mares es el que genera el balance, ¿no? Si estos cuerpos de agua de los mares se reducen, la nubosidad va a disminuir, por lo tanto no va a haber precipitaciones o estas van a ser más reducidas, no va a haber acumulación de agua dulce en los nevados, etc. Entonces, hay todo un esquema muy preocupante que se vislumbra, que se puede presentar de no tomar una serie de medidas ahora, ¿no? Igualmente no podemos dejar de lado nosotros mencionar pues que a la fecha ya tenemos nosotros una disparidad en lo que es el acceso de agua limpia por parte de la población. Si bien es cierto, en determinados países, en determinadas regiones del planeta, esto se ha superado, ¿no? Sin embargo, en algunas otras no se ha logrado todavía ello. Ahí tenemos el mapa. Y acá habría que hacer un llamado de atención a estas zonas que están en amarillo, ¿no? Esas zonas que están en amarillo son aquellas que entre el 85 y el 94% de su población tiene acceso a agua limpia. Pero ojo, básicamente comprende población urbana, ¿ya? No abarca tanto así a población rural porque ahí hay ciertas limitaciones en una estimación más apropiada. Lo curioso de esta imagen es que esos países que están en amarillo
¿ya? Son aquellos que están ubicados en las primeras 8 o 9 ubicaciones en cuanto a reservas naturales de agua dulce. Y siendo los que tienen las reservas naturales de agua dulce de los 10 primeros puestos, ¿no? Llama bastante la atención que a la fecha todavía estén con un porcentaje importante de su población sin acceso a agua limpia. A pesar que entre estos 8 almacenan aproximadamente entre el 60 y 70% de agua dulce del mundo entero. Esto es importante tomar en cuenta para tomar conciencia también sobre la necesidad que urge sobre nosotros mismos en proceder a tener unos cambios de actitud y de comportamiento muy importantes vinculados al recurso hídrico, ¿no? Para garantizar, pues, que la población de estos sectores pueda ir alcanzando periodo tras periodo el acceso al agua limpia. Este diagrama, estos países en amarillo, básicamente reflejan el viejo dicho que decía en casa del herrero, cucharón de madera, ¿no? Somos los países, Perú está dentro de ellos, donde hay las mayores reservas de agua dulce, pero sin embargo, nosotros todavía tenemos esta dificultad. Esto es lo que les mencionaba, ¿no? Esta es la distribución del agua en estos países, y como les decía, en estos que están en amarillo, Rusia, China, Indonesia, India, ¿no? Perú, Colombia, Brasil mismo, somos aquellos donde están los mayores volúmenes de agua dulce, y por lo tanto tendríamos que tener ya más resuelto esta situación. Hay otros países que también están considerados dentro de este top 9, pero estos ya lo han resuelto, obviamente a través de procesos más exigentes. Ahora, en nuestro país sucede algo curioso también, ¿no? Nosotros tenemos básicamente tres regiones hidrográficas, ¿no? Tenemos toda la región hidrográfica de la vertiente del Pacífico, es decir, de la cordillera de los Andes hacia el oeste. Tenemos toda la región hidrográfica de la vertiente del Atlántico, de la cordillera de los Andes hacia el este. Y tenemos nosotros una región hidrográfica muy particular, ¿no? Que es la del Titicaca. Cada una de ellas, como es una región hidrográfica, va a soportar el desarrollo, el tránsito de algunas cuencas, ¿no? En el caso del Pacífico, 62 cuencas, en el caso del Atlántico, del Amazonas, 84, y en el del Titicaca, 13 cuencas. Ahora, les decía que lo curioso de esto es que la cantidad de cuencas que están vinculadas a la región hidrográfica del Pacífico son también las cuencas que tienen mayor volumen de agua disponible, ¿no? Estamos hablando básicamente de una disponibilidad de agua que va aproximadamente entre un 7 y un 10% en esas cuencas, nada más. Y en tanto que en las cuencas de la vertiente atlántica, las otras 84 cuencas, nosotros tenemos cerca del entre el 90 y el 87, 86% del recurso hídrico, quedando el restante 5 o 6%, en algunos textos lo consideran hasta mucho menos, en la cuenca del Titicaca. Pero lo llamativo es la cantidad o el volumen de agua, ¿no? Casi el 90%, digamos, del volumen de agua dulce de nuestro país está en una vertiente, la atlántica, que no está vinculada a poblaciones numerosas, ni tampoco a actividades productivas intensivas, ¿no? Estamos hablando, pues, de poblaciones, centros poblados o urbes que tienen poblaciones con cantidad de habitantes inferiores al millón,
donde no hay grandes extensiones de terreno, por lo tanto no se puede desarrollar agricultura extensiva e intensiva, ¿no? Porque esta zona está marcada en su relieve por la dorsal de los Andes, y ¿no? En desmedro de ello, en la cuenca del Pacífico, o en la vertiente del Pacífico, donde sí están las poblaciones más numerosas, aparte de la capital del país, ¿no? Está La Libertad, está Arequipa, Lambayeque y otras más, pero tienen menor volumen de disponibilidad de agua. Por eso es que en nuestro país, hace algunas décadas, ¿no? Se desarrollaron estos megaproyectos denominados trasvases. Y la orientación es ir generando una regulación de esta situación particular. Y eso va a seguir generando, o sea, eso va a continuar, porque el Estado es el que gestiona el recurso hídrico y lo gestiona para satisfacer las necesidades de la población. Y ahí, pues, como decíamos anteriormente, la población está afincada principalmente en la región pacífica. Entonces, el Estado va a continuar desarrollando estos megaproyectos, pero al mismo tiempo también va a ir estableciendo lineamientos cada vez más rigurosos para el control de la calidad ambiental de este recurso, del recurso hídrico. Ahora, este recurso hídrico tiene dos orientaciones principales, ¿no? Una para las zonas urbanas, ¿no? Mencionamos primero las zonas urbanas porque de acuerdo a nuestro marco normativo, ¿no? El recurso hídrico se orienta en primer lugar al uso poblacional. ¿Y dónde está el uso poblacional? Principalmente en las zonas urbanas. Entonces, ahí nosotros tenemos pues que el volumen de agua está orientado principalmente a la atención de la demanda de agua por parte de los hogares, de los establecimientos comerciales, ¿no? Y todos ellos para poder cumplir con sus actividades. En la zona rural, acá cambia relativamente, porque en este espacio sí ya la orientación principal del agua va a seguir siendo por normativa la atención de la población, pero va a tener relativamente una prioridad similar en muchos casos el segundo uso del cuerpo de agua, que es el para la producción agrícola. Ya, y esto es necesario que nosotros tengamos claro porque cuando hablemos de calidad del agua, calidad ambiental del agua, vamos a tener en cuenta estos dos usos principales. Uno, el de la población, que siempre va a ser el uso privilegiado, el uso priorizado por sobre encima de todos los demás usos que hay o que pudiesen haber, porque la población, la razón del Estado es la protección, el cuidado de la persona. Y el segundo uso va a ser el productivo, ¿no? Orientado en primera instancia a la agricultura, la ganadería, y después para el desarrollo de algunas actividades productivas. Entonces, cuando se hable de monitoreo del agua, siempre vamos a tener que tener como primer parámetro o como primer elemento de referencia el consumo humano. Y vinculado a esto, el consumo productivo, ¿no? O agrícola. ¿Cuáles son las entidades que tienen competencia para velar por el cumplimiento de la calidad del agua? ¿No? Todavía no estamos hablando acá de monitoreo, simplemente estamos hablando de las generalidades del contexto en el cual el monitoreo de la calidad del agua se va a considerar. Para ello nosotros tenemos que tener claro también quiénes son las entidades que tienen participación y competencia, es decir, que tienen voz y voto y capacidad de sanción en muchos casos, orientados a velar por el cumplimiento de la calidad del agua. En primer lugar, vamos a tener al ente rector.
Como estamos hablando del agua, que es uno de los factores ambientales, los otros serían el suelo, el aire, la flora y la fauna, ¿no? La entidad competente va a ser el Ministerio del Ambiente. ¿Por qué? Porque el Ministerio del Ambiente es el ente encargado de regular todo lo relacionado a los factores ambientales, en conjunto, a todos ellos, porque es el ente encargado de la preservación del medio ambiente, el Ministerio del Ambiente, ¿no? Entonces, como es el órgano encargado del medio ambiente, este se va a encargar específicamente de definir cuáles son los estándares de calidad ambiental del agua. Porque estos estándares tienen que estar vinculados, tienen que tener correlación, tienen que ser gestionados a partir de una entidad que los contempla, que los analiza, que los gestiona como parte de los recursos o de los factores de un ecosistema, ¿no? Entonces, por eso es que quien aprueba los estándares es el MINAM, no es el ANA, ¿no? El ANA sí es la entidad rectora del recurso hídrico, es decir, es la entidad que va a generar políticas, lineamientos, estrategias, etcétera, para que todas las demás entidades del Estado, todas las personas naturales, todas las personas jurídicas de ámbito privado, de ámbito estatal, tengan que cumplirlos, ¿no? Los lineamientos que dan estas entidades rectoras, por si acaso, toda entidad rectora determina una serie de lineamientos, siempre, ¿no? El Ministerio del Ambiente para lo que es el ecosistema, el Ministerio de Agricultura para lo que es la agricultura, el ANA para lo que es el ANA, CERFOR será pues para los recursos forestales, Contraloría será para las entidades de control y así. Toda entidad rectora tiene una orientación principal, es emitir políticas, lineamientos que tienen que cumplirlas todo el mundo, todos los que estén dentro del espacio nacional, ¿no? Tienen que cumplirlas. Acá no hay de que yo nací en cuna de oro, que mi papá es dueño de medio Perú, que soy el representante del pueblo, que soy la primera mujer que fue elegida presidenta de acá, presidenta de allá y de donde más, que yo soy extranjero, por lo tanto yo me rijo por lo que mi país dice y acá no, mi país no opina sobre esto, así es que yo no hago nada. Yo soy de carácter privado, así es que conmigo no se metan. No, nada de eso funciona, ¿no? La entidad rectora, todo lo que la entidad rectora ordena, determina, lo tenemos que cumplir todos. Querramos, no querramos, de buena o de mala manera, lo vamos a cumplir. Además de eso, la entidad rectora, en este caso del agua, el ANA, además de tener este primer mandato para la regulación, también tiene otro mandato que es la supervisión y fiscalización. Es la entidad que va a desarrollar procesos para verificar si todo lo que está dictaminando, todo lo que está ordenando, se está cumpliendo por todos quienes debemos hacerlo, es decir, por todo el mundo dentro del espacio nacional. Perdón. Y en el caso específico del agua, el ANA es la entidad rectora y va a fiscalizar también la calidad del agua en sus diferentes fuentes naturales, sea superficiales, subterráneas, proveniente de la precipitación, además de toda la infraestructura vinculada a ellas. Puede ser infraestructura natural como también infraestructura generada o artificial. Y después vamos a tener a una entidad que ya va a ser la rectora del proceso de monitoreo ambiental y de fiscalización, básicamente es de fiscalización ambiental, ¿no? Que viene a ser la OEFA. La OEFA es la entidad
rectora de los procesos de supervisión y fiscalización ambiental. Ya en unos instantes más vamos a ver cómo es que dentro de esta supervisión y fiscalización se genera el espacio para el monitoreo. Entonces también ya está quedando claro que la entidad que va a rectorar todo lo relacionado al monitoreo ambiental es el OEFA. Es el que va a emitir los procedimientos, los protocolos de monitoreo, supervisión y fiscalización. Es la que va a indicar también procesos particulares, va a desarrollar también procesos propios de fiscalización, supervisión de los compromisos ambientales. Entonces, esta es la que va a regir todo lo relacionado al monitoreo ambiental, pero lo hace en concordancia, ¿no? O de forma integrada con las otras entidades. Y básicamente ahí mueren las entidades rectoras relacionadas al aspecto ambiental o al aspecto de calidad ambiental del agua. No hay más, ¿no? No hay más. No vayan a pensar que acá va a aparecer, qué sé yo, un ministerio, qué sé, ¿no? Se me ocurre el del ambiente, o perdón, de vivienda que también gestiona el recurso hídrico. No. Estos son los que están encargados del cumplimiento de la calidad del agua. Son los que rectoran todos los procesos, ¿no? El MINAM, que rectora todo lo relacionado a la calidad del agua, en este caso, el ANA, que rectora todo el recurso, todo el agua que puede ser utilizada para fines poblacionales, fines productivos, fines industriales, recreacionales, energéticos, etc. Para todos, para todos. Por eso es que ella norma todo lo relacionado al recurso agua. Y tenemos la OEFA, que es la entidad rectora del proceso de fiscalización ambiental, que tiene 3 subprocesos principales, que los vamos a ver en unos instantes. Es, por lo tanto, la que determina cómo se desarrolla el monitoreo, cuándo, cuáles son las competencias que tiene cada entidad y que les puede ir modificando, dependiendo, etc. Y de ahí pasamos ya a las entidades competentes, pero ya más orientadas para hacer el seguimiento, para desarrollar acciones, para verificar u orientar apropiadamente a los usuarios para que cumplan con los parámetros de calidad del recurso hídrico. Y acá vamos a encontrar, pues, a las entidades regionales y locales, ¿no? Estas son las que van a ser encargadas, las regionales, de velar que lo que han determinado las entidades rectoras se esté cumpliendo por parte de las entidades subnacionales, es decir, de los gobiernos provinciales y distritales. Pero digamos, esta orientación de este gobierno regional para velar que se cumpla, va a pasar por otro procedimiento, que es la capacitación. Los gobiernos regionales muchas veces están llamados a desarrollar procesos de capacitación en los actores o en los gestores de los gobiernos regionales y locales para que se capaciten o para que se entrenen mejor en los nuevos procesos, protocolos, en el cumplimiento de nuevos mandatos por estas entidades rectoras, etc. Y de ahí vienen los gobiernos locales, que son los encargados de velar por el cumplimiento de todo lo que las entidades rectoras han estado normando, ¿no? Ellos son los que van a verificar que efectivamente se esté cumpliendo todo lo que ellos han indicado. Esas son las competencias. Ahora, obviamente, los gobiernos regionales y locales será dentro de sus ámbitos territoriales. Las entidades sectoriales lo van a hacer, pero dentro de sus competencias sectoriales. Este es un resumen de lo anterior. Respecto al marco normativo del monitoreo y la calidad, tenemos una normativa general, ¿no?, que está relacionada en inicio a la Ley de Recursos Hídricos y a la Ley General del Ambiente, ¿no? Es a través de estos 2 marcos normativos que se van indicando diferentes
aspectos relacionados a lo que es el medio ambiente y sobre todo, ¿no?, a lo que son, a lo relacionado, vinculado al recurso hídrico. Muchos de estos marcos normativos, como ustedes ven, han sido resoluciones emitidas por la entidad rectora del agua, es decir, por el ANA, ¿no? Porque esta es la que tiene a su cargo toda la gestión y todo lo que se hace y no se hace con el recurso hídrico. No solamente para el ámbito poblacional, no solamente para el ámbito productivo, sino para todos los ámbitos. De ahí tenemos, ¿no?, una serie de estándares o de marco normativo vinculado ya a los componentes naturales del ambiente y los parámetros de calidad, ¿no? Tenemos los decretos supremos relacionados a la calidad del aire, a la calidad del suelo, a la calidad del agua, etcétera, ¿no? Cada uno de ellos tiene sus particularidades y tiene también sus conceptualizaciones. Respecto al marco normativo, siempre hay que entender dos aspectos. El marco normativo está conformado por dos tipos de normas. Las normas normativas, por decirlo de alguna forma, que son políticas, lineamientos, orientaciones, objetivos, responsabilidades, funciones, sanciones, etcétera. Y luego está en las normas regulatorias, ¿no?, que son normas técnicas, básicamente. Es decir, son normas que te indican ya parámetros o indicadores bien definidos de cómo, qué, cuándo, dónde, quién y con qué presupuesto realizan diferentes actividades, ¿no? Entonces nosotros tendremos pues un marco regulatorio vinculado al monitoreo ambiental, en este caso del agua, donde te indica cómo se hace, quién lo conduce, con qué instrumentos se gestiona. Por eso es que también nosotros vamos a ver en esta oportunidad, en la segunda sesión, lo relacionado al Planefa y cómo es que el Planefa lo vinculan con el monitoreo de la calidad ambiental de los factores como son el agua, el aire, etc. En cuanto al monitoreo, ¿no?, este es parte del sistema de gestión ambiental. Nosotros en nuestro país tenemos un sistema nacional de evaluación y fiscalización ambiental, ¿no?, que forma parte de nuestro sistema nacional de gestión ambiental, por si acaso. No es que el CINEFA, ¿no?, que el sistema nacional de evaluación y fiscalización ambiental va a ser un sistema aparte, sino que este forma parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Este sistema está formado por diferentes sistemas al mismo tiempo, ¿no?, donde está el CINEFA, que es el que va a estar encargado de todos los procesos de seguimiento y fiscalización ambiental. Luego está el SINIA, que es el Sistema de Información Ambiental. Está el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos y está el Sistema de Evaluación de Impactos Ambientales. Uno de los sistemas con los cuales el CINEFA, el Sistema de Seguimiento y Evaluación y Fiscalización Ambiental, va a tener acción directa, va a ser con el CIA, ¿no?, con el Sistema de Evaluación de Impactos Ambientales, porque es dentro de las competencias de este sistema que los diferentes usuarios del recurso hídrico tenemos que ir o tienen que ir indicando cuáles son sus compromisos ambientales, en este caso orientados específicamente al recurso hídrico, ¿no? Y este va a ser el punto de inicio para el proceso de monitoreo ambiental, ¿ya? Es decir, el monitoreo ambiental se va a ejecutar o se va a implementar
para verificar el cumplimiento de aquellos compromisos que se han establecido o que los administrados, los usuarios, han establecido en su evaluación de impactos ambientales. Ahí ellos han planteado, se han comprometido a ciertos rangos, a ciertos parámetros que luego tienen que ser verificados, ¿no? Es decir, tiene que haber un proceso a través del cual pues, se pueda definir si efectivamente cumplieron sus compromisos o no. Y ahí nuestro sistema, ¿no? Considera que este proceso de fiscalización ambiental se puede desarrollar bajo dos sentidos o bajo dos conceptualizaciones, ¿no? El primero, que va a ser una conceptualización, digamos, orientada a facilitar y promover el cumplimiento de compromisos ambientales. Entonces vamos a tener que hay dentro de esta primera, digamos, de esta primera orientación de la fiscalización ambiental, se van a desarrollar las acciones de vigilancia, control, monitoreo, seguimiento, verificación, etcétera, de los compromisos ambientales, ¿no? Y se va a enmarcar dentro de funciones de evaluación, supervisión, etcétera, pero también de sanción. La finalidad de este sentido amplio va a ser que se va a buscar tener mayor seguridad del cumplimiento de las obligaciones ambientales por parte de los administrados. Es decir, yo soy el propietario de una empresa, que extrae, ¿cómo se llama estos? Estos minerales no metálicos para la generación de estos cerámicos, ¿no? Si yo, como soy formal, voy a presentar ante la entidad competente, ante el CIA, mi plan de gestión ambiental, ¿no? Donde uno de mis factores a considerar va a ser el agua. Estarán los otros factores, estará el factor aire, el factor suelo, el factor fauna, el factor flora, pero uno de ellos va a ser el factor agua. Entonces, cuando yo elaboro y propongo mi plan de gestión ambiental a través de mi estudio de impactos ambientales, yo estoy asumiendo compromisos, ¿no? En este caso específico, relacionado al recurso agua. Y al asumir estos compromisos, yo estoy dando a entender que voy a hacer todos mis esfuerzos para poder cumplirlos, ¿no? Los compromisos básicamente van a estar vinculados a los parámetros de calidad, que los vamos a ver en unos instantes. Entonces, como yo he presentado este compromiso formal, este estudio, que es mi compromiso formal ante el Estado, de tener cuidado en que mis actividades no generen una variación de la calidad del cuerpo de agua por encima de tal concentración, de tal elemento, etcétera. El Estado luego va a buscar validar ese compromiso, si efectivamente yo lo estoy alcanzando o no. Y ahí se va a desarrollar todo esto del monitoreo, de la verificación, ¿no? Tiene entonces este primer sentido de la fiscalización, que es donde vamos a encontrar el monitoreo, tiene esa orientación de asegurar el cumplimiento de obligaciones ambientales. Pero ahí tenemos el sentido más estricto de las funciones que realiza este órgano de fiscalización ambiental, que es la fiscalización propiamente dicha, ¿no? La fiscalización, por si acaso, siempre es un término que se utiliza para referirnos a un conjunto de acciones que van a ser de carácter normativo, administrativo, técnico, contable, financiero, ante un supuesto o ante una evidencia, ¿no? Ya con cierto valor de haber incumplido algún tipo de compromiso, algún tipo de marco normativo o de marco regulatorio. La fiscalización siempre va a tener esa orientación, ¿ya? Entonces, la fiscalización en sentido estricto ya no está orientada a buscar espacios, a fomentar
el cumplimiento por parte de los administrados, sino muy por el contrario. La fiscalización en sentido estricto simplemente identifica inconsistencias, irregularidades e inmediatamente inicia las actividades para identificar claramente al o los responsables, ¿no? Pero no solamente los va a identificar, sino también va a recomendar una serie de sanciones. Pero cuando se desarrolla una fiscalización en sentido estricto, por si acaso, siempre hay sanción. ¿Por qué? Porque parte de una evidencia de que algo no se ha cumplido, de una falta. Por lo tanto, si es falta, va a haber sanción, siempre, ¿no? Entonces, eso no se olvide. Y el monitoreo ambiental se genera en el espacio del sentido amplio de la fiscalización ambiental. Ahora, este proceso de fiscalización ambiental tiene su ente rector, ¿no? El ente rector es el OEFA, es el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, es el que regenta, ¿ya?, el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Y como ya habíamos mencionado, este organismo rector, el OEFA, tiene funciones normativas y funciones supervisoras. Pero como se entiende, el OEFA no va a poder desarrollar todas las actividades de evaluación y fiscalización, ¿no? Porque el espacio territorial es amplio, porque las diferentes actividades productivas, etcétera, tienen características particulares, entre ellas, entre sectores y demás. Entonces, el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el CINEFA, además de estar conformado por el OEFA, que es el ente rector, va a estar conformado también por las entidades fiscalizadoras ambientales de ámbito nacional, es decir, las EFAs sectoriales. Cada entidad sectorial tiene su EFA, y de ahí por las EFAs regionales y finalmente las EFAs locales, ¿no? El gobierno regional tiene su entidad fiscalizadora, los gobiernos provinciales lo mismo, y los distritales de la misma forma. Lo que cambia entre uno y otro es las competencias y el ámbito de desarrollo de sus actividades, mientras que las EFAs locales van a tener competencias sobre las actividades productivas locales únicamente, expendios, centros comerciales, mercados, oficinas, etc. Las EFAs regionales tienen competencias sobre proyectos o actividades que tienen impacto a nivel de la región o parte de la región, y también que estén dentro de su competencia. ¿Cuáles son los aspectos que generalmente encontramos dentro de competencia de los gobiernos regionales? Es la promoción del desarrollo de infraestructura en todos los sectores, ¿no? Saneamiento, salud, etc. De ahí tenemos las EFAs nacionales, que están conformadas por las EFAs sectoriales, es decir, cada entidad sectorial, cada ministerio tiene su EFA. Y esta EFA está orientada a la fiscalización dentro de su competencia. ¿Cuál será su competencia? El ámbito sectorial, ¿no? Si hablamos del Midagri, su competencia, pues, es todo lo relacionado a la actividad productiva agrícola, ganadera y forestal no maderable, entre otras más, ¿no? La apicultura, la sericultura y otros. Pero ese va a ser su ámbito de jurisdicción. No puede una EFA sectorial, digamos, de saneamiento, no puede plantear actividades sobre un proyecto, digamos, de riego tecnificado o un proyecto un proyecto productivo, porque no es su competencia. A la fecha, todos los sectores son fiscalizables en cuanto al cumplimiento ambiental. Algunos lo harán a través de su EFA y otros a través de la OEFA. Pero la EFA, como ente rector, siempre va a tener toda la prerrogativa para desarrollar la fiscalización ambiental en cualquier momento. Lo puede hacer de forma directa o de forma indirecta. Nuestro sistema de evaluación y fiscalización tiene algunos elementos de soporte, ¿no? O algunos criterios a ser tomados en cuenta. Uno de ellos es la evaluación temprana y participativa.
¿no? Es decir, se tiene que generar procesos de evaluación de forma participativa con los diferentes usuarios y al mismo tiempo también se tiene que plantear de forma proactiva antes del inicio de cada ciclo de producción. También hay que tener en cuenta que, sobre todo al momento de elaborar el plan de fiscalización ambiental, el plan EFA, tienen que considerar ustedes que el análisis de la situación actual, ¿no? Siempre va a contemplar la total caracterización de la causalidad, ¿no? ¿Esto para qué? Para poder resolver el problema, ¿no? Si tú conoces las causas de un problema y ofreces solución a todas estas causas, pues obviamente el problema va a dejar de existir. El otro aspecto es que hay un plan de fiscalización ambiental ya estructurado que a la fecha tiene dos esquemas, ¿no? El esquema completo y el esquema resumido. Ya vamos a ver en la sesión siguiente bajo o en qué momentos, en qué forma se realiza o se emplea el esquema resumido. Como habíamos mencionado, el OEFA va a ser el ente rector del proceso o del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Este va a ser el que supervise que todas las entidades vayan a cumplir sus actividades y además que todas ellas elaboren sus instrumentos de fiscalización ambiental, ¿no? Para que puedan en un determinado momento ejecutar las actividades del monitoreo ambiental, porque sin este documento, sin el plan EFA, no se puede ejecutar nada. Entonces, no nos olvidemos que el OEFA es el ente rector, es el que emite directivas políticas y luego verifica que éstas se cumplan. Y la otra entidad que da soporte al CINEFA son las CEFAS, ¿no? Que tienen funciones, pero enmarcadas dentro de la competencia ministerial o sectorial. Bien, como ya estamos hablando nosotros del sistema de fiscalización ambiental, y les comenté en algún momento que dentro de este sistema, ¿no? Es que vamos a encontrar el monitoreo. Como habíamos visto anteriormente, cuando hablamos de fiscalización ambiental en el sentido amplio, nos referimos a acciones principalmente de acompañamiento o acciones, digamos, concurrente, ¿no? Donde está la vigilancia, el control, el monitoreo, el seguimiento, y si queremos también la supervisión. La supervisión va a ser como un conjunto de actividades, media comodín, media mantequilla, ¿no? Porque va a estar en los dos tipos de fiscalización, tanto en el sentido amplio como en el sentido estricto. Entonces, decíamos que dentro de este proceso de fiscalización en el sentido amplio se va a desarrollar la función de evaluación por parte de la OEFA o de las otras entidades denominadas CEFAS. Esta función de evaluación es la que va a cobijar el proceso de monitoreo. Dentro de esta se va a generar. Esta función de evaluación, ¿no? Comprende acciones de vigilancia, monitoreo, etcétera. La dependencia encargada es la Dirección de Evaluación Ambiental, ya está orientada principalmente a ir dándole recomendaciones, ir generando condiciones de una internalización más ágil por parte de los beneficiarios de todos los temas que se están tratando, ¿no? Para que ellos tengan bastante claro y puedan emplear apropiadamente esta información. Pero es dentro de esta función de evaluación que se desarrolla el monitoreo. Existen marcos normativos, ¿no? Hay un reglamento de evaluación
y fiscalización ambiental, que está aprobado en el 2020 por el Consejo Directivo de la OEPA. Pero básicamente acá, ¿qué indica en lo que es la evaluación? Acá indica que se reconocen hasta 5 tipos de evaluaciones. La evaluación ambiental temprana o EAT, que es la evaluación que va a permitir una implementación proactiva de las diferentes actividades del monitoreo ambiental. De ahí viene ya la función propiamente dicha de la evaluación, ¿no? Que es la evaluación ambiental de seguimiento. Este es un proceso que se va a desarrollar brindando de nosotros, ¿no? Todas las facilidades a los agentes de fiscalización para que ellos puedan iniciar el proceso de seguimiento de monitoreo. De ahí está la evaluación ambiental focal, que es un tipo de evaluación que se define claramente hacia qué momento y hacia qué predio, lugar, etcétera, se va a dirigir.